Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot que vas a recordar a la hora de cruzar la calle. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Nos seguimos cuidando, con todos los protocolos, barbijo, distanciamiento y sin barbijo en el aire para que puedas entender cada uno de mis gestos al escucharme hablar. Así que con todos los protocolos arrancamos el programa del día de hoy, dedicado a experimentos, a innovaciones en la publicidad, a aquello que es rupturista. Y lo de recién, por ejemplo, ¿no? Es bien rupturista, al mismo tiempo bien identificable. Está basado en algo totalmente que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y tiene que ver con la falta de comportamiento en la calle para aquellos que somos peatones. ¿Cómo hacemos para volver a respetar cada una de esas señalizaciones fundamentales para cuidar la vida? Y lo que viene a continuación en esta lógica de diferentes propuestas que van haciendo acciones concretas desde el bien público, como siempre, es algo que va contra los prejuicios y las etiquetas sociales. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual.
and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Joyita, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son los estigmas, las etiquetas, las maneras de separarnos, mostrando lo peor de cada uno de nosotros? Bueno, intervenciones que han inspirado incluso a la televisión argentina, por cierto, ¿no? Ahora nuestros invitados para debatir estos temas son dos. Nos acompaña Juan Echegaray, que es creativo publicitario de Grow. Bienvenido, Juan, buenas noches. Muchas gracias. Y por Zoom nos acompaña Lucía Crivelli, que es especialista en neuropsicología del FLENI. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Maxi Leniani. Mucho gusto. Un gusto, ¿eh? Bueno, arranco por la dama para preguntar sobre lo que tiene que ver con el impacto de un montón de aspectos, ¿no? Que se ven en estos spots y que tienen que ver con romper lo habitual en una publicidad de bien público. Desde tu especialidad, ¿qué es lo interesante de estas operaciones que se hacen? Desde la neuropsicología te puedo decir que lo que percibo en el aviso es que ponen en concreto algo que es abstracto. Digamos, juegan con el valor de lo simbólico y lo llevan a lo concreto para escenificar y graficar bien, digamos, las discrepancias que hay. Las categorías que se plantean, la categorización, no es algo que en sí mismo sea algo negativo, sino que es algo que adquirimos los seres humanos a medida que crecemos y aprendemos. Y la categorización nos permite pensar, nos permite formar parte de una comunidad, nos permite acceder al lenguaje, nos permite tener una identidad. Todo esto que él denomina, que se denomina en el aviso, son identidades, ¿no? Son cosas con las que uno se identifica. ¿Qué pasa? Cuando la categoría se vuelve rígida, inflexible y determinante, ahí empiezan los estigmas. La categoría se transforma en un prejuicio y ese es un problema. Claro, indudablemente. Y hay, Juan, además también un aspecto acá de las publicidades de buscar de pronto que todo pase por una experiencia, ¿no? Por una cuestión básicamente más que del punto de vista de la idea, de la emoción, ¿no? Sin duda, para generar empatía con lo que está pasando. Creo que los experimentos sociales tienen larga historia en la psicología, la sociología, y llegan a la publicidad en un momento en que al principio había spot de tele, de radio, había gráficas, y de repente Internet trae nuevos formatos. Las activaciones y los experimentos sociales son una manera en la cual uno trata de probar cierta hipótesis, hacer que personas estén interactuando entre sí para después llegar a cierta conclusión que termina siendo el mensaje que es tan valioso como dan ahora. Claro. Lucía, la identificación es un elemento importante para que tenga un efecto, porque acá cuando hablamos de bien público lo que queremos es que cambien algunas cosas para el bienestar social, en definitiva. Bueno, es interesante lo que mencionaban brevemente acerca de la empatía. La empatía está muy ligada a la identificación. Es una condición que tenemos los humanos, pero también tienen otros animales, y tiene que ver con sentir la emoción que está sintiendo el otro. Creo que la compaginación de este video, la música, el orden de las escenas nos llevan a tratar de transmitir eso, ¿no? A que nos identifiquemos con la emoción del otro y la sintamos en el cuerpo propio. Total. Ahora lo que vamos a compartir después de este último spot que ha sido muy premiado es uno muy interesante que plantea un poco, así como hay frases que dicen ningún pibe nace de X manera o con X condición o estigma. Acá en este spot ruso lo que se plantea es que algunos estereotipos y prejuicios son una construcción social y lo plantea con mucha originalidad. Veámoslo. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in.
In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bueno, esta acción, esta intervención tan interesante que se hizo en Rusia en el año 2020, el año pasado, por el Día del Síndrome de Down, lo que plantea es justamente cuánto de lo que somos es una construcción o una deconstrucción o una mal construcción cultural, ¿no es cierto? Lucía, hay mucho para indagar en eso. Sí, a mí este aviso no me gustó tanto, debo ser franca. Yo, como me dedico a las neurociencias y estoy haciendo investigación y experimentos todo el tiempo, no puedo dejar de ver la falla experimental acá. El chico que elige ir a un cuarto solo o ir a un cuarto con otro chico que tiene síndrome de Down, está en realidad eligiendo ir a un cuarto solo o un cuarto con otro chico. Tenemos que deconstruirnos nosotros también y saber que eso es un chico con síndrome de Down. Entonces, un chico chiquito generalmente tiende a querer ir con otro chico. Y un chico más grande, en lo que llamamos el periodo de latencia, tiende a querer estar solo y a tener esa sensación y ese sentimiento de timidez que vemos en la cara de los chiquitos. Yo no podría atribuirle a esos chicos más grandes que no quieren estar con un chico con síndrome de Down por este experimento, sino que no quieren estar con otro chico, claro, que les da vergüenza, ¿sí? Entonces, esa es la falla que yo le veo. El mensaje es divino, es verdad que las diferencias las vamos construyendo y las vamos simbolizando a medida de que crecemos. El mensaje es correcto. Es verdad que los padres somos quienes le transmitimos a nuestros hijos cómo deben categorizar las cosas, pero digamos que... Tendrían que haber puesto una habitación con un chico con síndrome de Down y otra con un chico sin síndrome de Down para que el mensaje sea correcto desde tu punto de vista. Segura que los chicos de 8 años iban a ir igual al cuarto vacío. Okay. Porque les da vergüenza. Eso es lo que pasa con los chicos de esa edad. No pasa por el síndrome de Down. Interesante para que los spots nos permitan seguir pensando. Juan, estos son personas, niños actores, son niños inducidos a una... ¿Cómo se arma este tipo de spot? A ver, primero siempre se habla con especialistas como para entender. Generalmente no se le pide la rigurosidad de un paper para un estudio muy avanzado. Claro. Esto es un mensaje comunicacional y ahí los creativos tratan de probar algo y tratan de ajustar la narrativa. Puede haber pasado que haya chicos que realmente de edades grandes hayan ido a jugar, pero en este caso se trata de construir la narrativa porque vos lo que querés probar es que los más chicos realmente no tenían los prejuicios. Entonces, siempre en estos casos, no todo es 100% real, no todo es 100% falso, hay cierta narrativa. Lo importante es lo que transmite, porque obviamente un paper no lo van a compartir muchas personas, claro, pero un mensaje publicitario le llega a mucho más que lo que estamos tratando de hacer. Total. ¿Para vos funciona desde tu punto de vista?
Para mí sí, pero es verdad que hay personas que pueden decir, che, bueno, podría tener vergüenza, mi hijo es vergonzoso y podría no haber entrado por eso, y ahí se cae un poquito. Pero me parece que el mensaje está bien porque te toca un poco la culpa y decir cómo estamos educando a nuestros niños, ¿no? Total. Bueno, vamos a sumar a esto la mirada de una especialista en educación integradora para justamente sumar e incorporar una perspectiva más y seguir reflexionando juntos. La discapacidad es una construcción social. Cuando digo esto me refiero a que es algo que se construye a diario en las relaciones sociales entre las personas, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que asumimos, en las maneras que pensamos y estructuramos nuestro entorno físico, social, cultural e ideológico en el que nos desenvolvemos. Entonces es interesante para poder ir modificando algunas miradas con respecto a las personas con discapacidad que se difundan este tipo de spot que tratan la temática. No es que podemos borrar de un día para el otro los pensamientos y las valoraciones que uno tiene hacia las personas con discapacidad y por lo tanto lleva un proceso y es necesario trabajarlo desde todos los ámbitos. Y me parece que en este momento los medios de comunicación tienen una injerencia súper importante en todas las temáticas y en lo que respecta a la discapacidad, por supuesto, no quedan al margen. Hay una estigmatización que también tiene en muchos casos un estereotipo visual, estético, de ropa, hasta en el cabello, etc. Pero ¿qué pasaría si a personas que viven en la calle, habitualmente llamadas en situación de calle, un eufemismo que habría que discutir, por cierto, personas que viven en la calle porque no tienen dónde vivir, no tienen un techo, ¿qué pasaría si les cambiamos el punto de vista en cuanto a transformarlas en modelos? Este experimento de Getty Images, que es un banco de imágenes de fotografía muy famoso, es una genialidad, me atrevo a adelantarles. Lo vemos. The homeless live a life of anonymity. Exposed, vulnerable, the number of freezing. people left on the street is going to explode in the next decade. »50/50« ist ein Straßenmagazin, das von Obdachlosen verkauft wird. Wir arbeiten an diesem Fotoprojekt jetzt schon seit über einem Jahr. Es geht darum, darzustellen, dass Dinge, die in der Gesellschaft abgelehnt werden, verachtet werden, diskriminiert werden, dass sie doch einen sehr großen Wert haben. For this project, we asked homeless street vendors of 50/50 to model for classic stock photography. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. New man. New man. At Getty Images, we believe in the power of imagery to spur change and shift perceptions. We filtered out the most requested search terms on Getty Images and transformed the homeless into those roles that were then captured by Frank Schimann. These highly commercial images were integrated into the Getty Images database and tagged separately. All profits from the downloads go directly to the homeless of 50/50. We also sent these images to different casting agencies, opening them up to potential opportunities. Due to the global Getty Images network, more photographers and homeless organizations will be encouraged to turn our photography project into a bigger movement. Instead of creating campaigns which invoke pity for the homeless, we are challenging people's perceptions and driving a narrative of possibility and hope. We recognize the role we can play in helping shift negative stigma around the homeless. So this partnership is an opportunity for us to help drive positive change for this community.
Es la invitación a deconstruir los propios prejuicios, ¿no? Este spot es, además de una genialidad y de una intervención, este es mi punto de vista, ahora van a opinar los especialistas, invita también a también entender cómo socialmente se puede valorar a una persona o no. Tiene un correlato esta propuesta a nivel gráfico, a nivel digital, obviamente, porque claro, son personas que han servido como modelos y que, como cuenta este spot, también termina ayudando a incluir a estas personas habitualmente excluidas del sistema. Pero quiero preguntarle a nuestros invitados justamente qué piensan. Lucía, ¿te cierra, no te cierra la propuesta? Me gusta mucho la propuesta. Me parece que tiene incluso un contenido de intervención. Sí. Como que intervinieron físicamente, intervinieron también anímicamente, emocionalmente sobre las personas. Uno les ve la cara, cómo se miran al espejo después de haber sido transformados. Y es como si esa transformación los hubiese también invadido por dentro. Sí. Esta típica dicotomía de mente y cuerpo con la que nos manejamos en la vida cotidiana y que es tan pragmática, en realidad no existe. Es una construcción también. Claro. Somos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y somos nuestra apariencia también. Y se ve cómo se sienten reparados o sanados, ¿no? De alguna manera los participantes del experimento. Sí. A mí me gustó mucho la propuesta porque trae ese plus. Me parece que en sí misma, o sea, hace bien a la comunidad en general, a quitar el estigma, a saber que la gente es más que lo que parece, pero también le hizo bien a esas personas. Sí, total. Reconocer el tema de los derechos, ¿no? Porque esto también tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Con derechos humanos a veces menos referidos en los discursos públicos, pero fíjense en qué interesante es que la autoestima, la valoración y un montón de cosas se ponen en juego y modifican a las personas. Juan, ¿qué pensás? A mí me encantó por dos cosas. Primero, el mensaje me parece espectacular para lograr esa visibilización, para llevarlos a un lugar donde vos podés ver el potencial de las personas. O sea, probablemente muchas de estas personas eran profesionales antes, tenían otros empleos y ahora los estás pudiendo ver. Pero por otro lado, la idea no se queda ahí y la idea es una acción. Getty Images es un banco de imágenes muy grande. Sí, de los más importantes. Obviamente, claro, que lo pone a disposición para que cuando vos necesites una foto de un diseñador de moda, por ejemplo, puedas encontrar a esa persona que está en la calle, efectivamente, y cuando vos comprás la foto, que sale bastante dinero, vos puedas donar. Y esto es un puente porque agarra a todas las empresas, a todas las marcas que necesitan fotos de banco de imágenes para que colaboren directamente. Claro. Te veo a sentir, Lucía. ¿Qué querés agregar? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que él plantea. No, yo no lo había pensado como negocio, como si funciona publicitariamente o no, pero creo que desde el punto de vista emocional funciona para el espectador y para el participante. Sí. Y que tiene un efecto muy fuerte, ¿no? El tema del cambio de imagen. Sí, te quiero preguntar, Lucía, te quiero repreguntar sobre esto que vos decís. Desde el punto de vista del cerebro de estas personas, ¿les cambia la vida? ¿Les puede cambiar la vida algo así? ¿Participar de una experiencia así? No te podría contestar desde la neurociencia, te lo puedo contestar desde la psicología. O sea, a nivel neuronal yo no podría decirte que hay evidencia de que algo así cambie el cerebro de las personas. Las personas en situación de calle muchas veces vienen acompañadas de otros trastornos conductuales como adicciones o trastornos en el ánimo. Entonces, no creo que un cambio de imagen pueda cambiar este tipo de patología. Bien. Pero sí, es un buen punto de partida como para hacerles acordar y volver a lo que en algún momento fueron y tratar de reconstruirse. Total. Es un buen primer paso. Bueno, hablando de pasos, vamos a compartir ahora un spot que viene desde Francia, que plantea muros, que plantea realidades diferentes y que plantea situaciones de las infancias. Veamos.
La inocencia en peligro es el cierre, ¿no? Y la necesidad de intervenir en la sociedad. Esta es técnicamente una intervención. ¿Qué pensás al respecto, Lucía? Bueno, me gustó mucho la propuesta. La verdad es que pienso que de vuelta se juega acá el valor de lo simbólico. O sea, juegan con poner en concreto cosas abstractas y abstraer cosas concretas. Esto se manifiesta en la escultura, que nos remite necesariamente a la posibilidad de que esto se podría haber evitado. Estuve tan cerca, estuve tan pocos centímetros, ¿no? Claro. La sensación estaba del otro lado de la pared, estaba ahí nomás. Es ponerlo en concreto, un pensamiento, y impulsar a la gente a animarse a reportar. Me pareció muy lindo. Juan, ¿qué pensás? Me gustó. No, para mí no es un experimento social porque no está tratando de probar nada, simplemente trata de llevarte a un lugar donde vos sientas más empatía con lo que pasó, claro, con el caso. Te lo pone en ese lugar, te pone en el lugar de, mirá, vos podés estar detrás de una pared la próxima vez y tenés que tratar de ayudar, claro, de hacer algo. Y creo que ponerte esa pared, que porque es la idea, la pared no es una instalación, pero es una idea, te lleva necesariamente a ese lugar. Uno cuando ve por ahí cosas sobre el holocausto, por ahí va a los museos y ve los objetos personales y ya recrea una sensación, es mucho más profundo. Total. Lucía, muchísimas gracias por haber participado del programa, un placer. Gracias a ustedes. Lucía Crivelli, del FLENI. Y Juan, me voy a quedar contigo para ir ahora a una publicidad, en este caso una publicidad de Beldent, que fue muy importante, porque tuvo una trascendencia, ¿no? ¿Querés adelantar esto sin spoilear el tema, la importancia que tuvo esa publicidad de Beldent? Sin duda, yo eran mis comienzos en publicidad y me acuerdo de haberla visto y dije, ¿qué es esto? Porque en ese momento en el Festival de Cannes había bastantes categorías, ahora hay muchas más, pero era algo que no podía entrar en una categoría. Y sin embargo entró en un montón de categorías y ganó en muchas categorías. Totalmente. Y fue uno de los primeros casos mundiales que empezaron a hablar de estos experimentos sociales llevados a la publicidad. Claro, que era rupturista, ¿no? Dos mellizos, una diferencia y aparentemente una mirada social totalmente distinta. Lo compartimos. ¿Cuál de los dos pareciera tener más amigos? ¿Y amigos invisibles? ¿Cuál de las dos pareciera tener un buen dato para una fiesta? ¿Y cuál tiene un buen dato para un torneo de canasta? ¿Cuál de los dos es el policía malo? ¿Cuál de estos jefes te dejaría hacer un after office en la oficina? ¿Y cuál te echaría después de hacer un after office? ¿Cuál de los dos tiene mejor vida sexual? Pone plata para regalos de cumpleaños de sus empleados. ¿Cuál de los dos tiene muchas ganas de hacerte una multa? Muchas gracias.
notable, ¿no? Notable la propuesta porque hasta se ve en personas de diferentes edades, ¿no? Esto. Sin duda, lo que pasa es que lo que primero hay que ver es qué querés probar. Y en este caso se probó algo de que nadie se había dado cuenta, que es, claro, che, la sociedad dice que masticar chicle está mal. ¿Por qué? Si realmente no es así. Y lo probaron de una manera simple y llegaron. Hay otros casos de experimentos sociales que uno puede ver que está un poquito más forzado, como quizás el del niño que veíamos recién de que tienen que entrar a las salas de juego. ¿Y se hizo algo parecido con temas refugiados para que la gente pueda empatizar sobre esta problemática? Se hizo hace poco, creo que el año pasado, un experimento donde se llevó a un grupo de personas de Alemania a una simulación con una pileta, con botes, para llevarlos a vivir lo que los refugiados viven cuando tienen que cruzar el océano. Y la verdad es que después de esa situación en la que obviamente se movía el bote, había viento, ruidos, truenos, se los entrevistó a cada uno de ellos para preguntarles cómo se sentían. Y la verdad es que obviamente muchos decían, es increíble lo que tienen que pasar para llegar hasta acá. Ahora, cuando uno hace este tipo de experimentos, ¿no? De cuestiones que lo que buscan es empatizar, porque básicamente se busca empatizar, ¿sirve más que un mensaje tradicional, que un mensaje que te dice los refugiados padecen tal cuestión y te lo muestra una cosa explicativa? Sin duda, porque vos estás viendo reacción humana, estás viendo cómo reaccionan las personas y ahí sí estás viendo que no es un mensaje construido que uno puede tergiversar, estás viendo cómo están reaccionando, que de hecho, lo que digo, vos en cómo contás también la historia es muy importante. El que vimos, el de los prejuicios, tiene un montón de momentos de risas, momentos que te pones un poco más serios, momentos tristes, y eso también hacemos los publicitarios, que es construir esta narrativa. Totalmente. Y a veces, después te lo voy a preguntar, y a veces manipular un poquito quizás. Pero bueno, vamos a ver ahora a uno de los creativos, uno de los que la rompió con este spot que se ganó todos los premios en Cannes, habla con nosotros. Me acuerdo cuando el cliente nos acercó el problema que tenían con Veldet d'Infinite, que era un chicle que los jóvenes consumían solamente los fines de semana, como una cosa de demostrar, ¿no? Decir, bueno, estoy consumiendo que viene en una cajita, canchera, todo como muy espectacular. Y el cliente el problema que tenía era decir, bueno, necesito que los jóvenes, en vez de usarlo solamente para ir al boliche y chapear con la cajita, que lo empiecen a consumir todos los días de la semana. Hay una barrera que quebrar, que es este estigma social, como le pusimos en el experimento que queríamos saltear, que es el hecho de consumir en el día a día no está bien visto. Y eso era lo que queríamos demostrar con el experimento. Y cuando, a medida que íbamos avanzando, cuando al cliente le encanta la idea de probarlo puntualmente con gemelos, esto de decir, yo tengo la misma persona y percibo distinto qué está haciendo cada uno, porque uno por masticar chicle lo percibo diferente. Independientemente de que sea positivo o negativo, lo percibo diferente. Entonces, a partir de ahí empezamos armamos un cuestionario, le dimos este formato de experimento social adentro de un museo, el artista trajo el análisis de data, todo nos ayudó a darle este formato que terminó siendo, que para nosotros fue hermoso. Y cuando vemos el resultado, cuando ya publicamos el video, vemos este resultado que fue muy controversial, porque hay mucha gente que hablaba de que se sesgaba, pero bueno, sin dudas, para lo que fue la publicidad en ese momento de Veldet, fue exitoso. El experimento es real, es algo que sucedió y hubo gente que asistió y podría haber sido un fracaso rotundo, pero bueno, la verdad que surgió bien, quizás porque era lindo el evento y era novedoso hacer un experimento en ese momento. Bueno, la brillantez y el talento, ¿no? En primera persona. Ahora la pregunta quedó picando. ¿Hay manipulación en la publicidad o cuánta hay? La realidad es que siempre uno trata de impactar en las personas, trata de tocarlos. Creo que en este tipo de mensajes, creo que la sociedad va constantemente cambiando y siempre estos mensajes tratan de tocarte un poco, de tratar de tocar tu culpa, de tratar de llegar a este punto. El límite lo tiene cada uno, cada comunicador. O sea, uno puede manipular bastante mal o manipular con un buen mensaje, con algo que trate de llegar a buen puerto. Entonces, existe, pero realmente se usa para tratar de motivar a las personas para que hagan un cambio.
Bien, bueno, interesante, es para todo un programa después esto. Bien, Juan, muchísimas gracias. Muchas un placer. gracias a ustedes. Lo que vamos a presentar ahora es un spot que, la verdad, llama mucho la atención hasta qué punto algo simpático, algo uno quiere regalar, puede generar tantas buenas consecuencias. Un chupetín y una acción de bien público francamente notable. Every day, 2 kids in Germany are diagnosed with blood cancer. A stem cell donation is often their only chance to survive. The best donors are under 30, but they're not taking action. They know they should help. We needed to make them want to help. Introducing Life Lolly, a lollipop designed to save lives. It's a tasty lolly with a few special features. It has a swab instead of a stick to collect DNA, and a heart shape perfect for social media. Everything you need comes inside the pack. Simply finish it and send it back. That's all it takes to find out if you could save a life. We launched the product on a special day thanks to Germany's biggest influencers. Heute ist ja Weltkinderkrebstag und ihr könnt mit diesem Lolli auch noch Leben retten. Könnt ihr kostenlos den Live-Lolli anfordern. Zurückschicken, fertig. Helft bitte. We sent the first 200 packs to the people our audience trust the most, including gamers, musicians, beauty vloggers, celebrities, and sports stars. They showed their heart and invited their followers to show theirs. A famous German soccer club, Borussia Dortmund, even asked us to create a special yellow edition for their fans. Everything led to the website, where a Life Lolly could be ordered for free. A nationwide campaign created even more orders. They're now also available in stores across the country. But people didn't just donate their DNA. They donated their reach on social media, making Life Lolly one of the sweetest social campaigns of the year. De un chupetín por el cual se nos podían caer los dientes, nos decían cuando éramos chiquitos, a un chupetín que salva vidas, ¿no? Como en el caso de esta campaña absolutamente notable y científica que tiene un correlato, porque TikTok, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, ¿no? TikTok tiene, claro, una llegada extraordinaria con videos simpáticos, con influencers que fueron clave, ¿no? Como contaba el spot, para que esto se viralice, trascienda, se haga importante y cobre el lugar central que merece, ¿no? Así que vale la pena siempre lo que las redes sociales empujan en favor del bien público, una llegada extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace para comunicar lo científico, ¿no? En términos que tengan que ver con dar el mensaje correcto? Son temas sensibles, ríspidos, para personas que entienden. Por eso apelamos al conocimiento de una periodista científica que nos ilustra en el tema. Bueno, lo que vimos en ese spot es una campaña que por lo visto fue exitosa porque lograron el objetivo de concientizar sobre la donación de células madre y también hubo no solo una concientización, sino una participación activa de las personas en lo que es un tema que muchas veces genera controversias. La realidad sobre esto es que hay tratamientos que están aprobados para ser utilizados con células madre y hay otros que todavía están en investigación. Entonces genera mucha confusión en las personas. También el hecho de saber cómo donar, a quién, qué va a pasar con uno después de donar. Bueno, hay un montón de aspectos que está bueno poder difundirlos. Y en este caso lo que a mí me llama la atención en particular es que recurran a influencers o a gente que no tiene nada que ver con el mundo científico para que puedan concientizar sobre un tema científico. Eso es algo que creo que deberíamos reflexionar porque me parece muy interesante el recurso que utilizaron. Pero ¿por qué le creemos más a gente que no es del palo? Y si nos ponen un científico o una científica en cámara, capaz que no nos genera tanta, no nos interpela, ¿no? Y eso también está bueno pensarlo. ¿Por qué nuestra fuente de confianza, como dice el spot, son estos influencers de diferentes campos, del deporte, de la moda, de las redes sociales, y no tenemos científicos o científicas de confianza que nos pueden contar también esta misma información, pero quizás no generan el mismo efecto? Si quieren acceder a información de confianza, pueden acceder a la web del Ministerio de Ciencia, donde están los tratamientos que están aprobados para células madre, los
los que están en investigación. Y bueno, ahí también tienen información, pero quizás la gente no lo conoce, así que está bueno por ahí entrar por algo más llamativo, pero después meterse un poquito más en lo que es evidencia científica, ¿no? Después de la pausa vienen los que hacen bien público, los que movilizan sus vidas en favor de los demás. Siempre hay una gran historia. Todo esto después del corte. Nos metemos ahora en el Festival del Bien Público con los que hacen bien público. Lecto es una aplicación que ayuda a personas que tienen dislexia a escribir y a leer. Una aplicación que diseñaron y llevan adelante 4 jóvenes de 17 años. Este es el proyecto que vamos a presentar ahora y hablamos con uno de sus protagonistas. Desde muy chiquito me gusta mucho lo que es la matemática, todo lo que es la ciencia, las computadoras. Y hace ya 2 años, junto con 3 amigos, Ulises, Fausto y Gonzalo, empezamos un proyecto que se llama Lecto, que es una aplicación que facilita la lectura y la escritura a personas con dislexia. Lecto básicamente es un editor de texto, como podría ser Word o los documentos de Google, que tiene distintas funciones especiales pensadas para las personas con dislexia que facilitan al momento de leer y escribir. Por ejemplo, Lecto es una fuente especial, una tipografía especial que se llama Open Dyslexic, que está diseñada para personas con dislexia. Y además, por ejemplo, cuando las personas con dislexia a veces se les dificulta diferenciar algunas letras, como pueden ser la B larga, la D, la P, la Q, que son muy similares, están todas despejadas, Lecto permite que el usuario elija de qué color aparece cada letra. Entonces, a través de eso, en vez de tener que ver el dibujo, el grafema de la letra, solo tiene que asociar el color. Después, a la hora de diferenciar palabras completas, que capaz también es más complicado, como caro, carro, palo, pato, que son muy parecidas, Lecto tiene una base de datos de más de 15.000 pictogramas, y cuando el usuario pasa el mouse por encima de una palabra, se muestra el pictograma correspondiente a esa palabra. Entonces, rápidamente puede ver que está leyendo. También permite escuchar el texto, es totalmente compatible con archivos Word, permite leer textos de imágenes, insertando fotos con todas las funciones. Y bueno, Lecto empezó, como conté, hace 2 años como un proyecto en el colegio para una materia. Nosotros estudiamos programación y teníamos que hacer algo de programación como proyecto final y queríamos ayudar porque dijimos, bueno, ya que vamos a hacer algo, intentemos que sea algo social, algo con un impacto positivo. Empezamos a ver a nuestro alrededor, muchísimos compañeros tenían dislexia porque la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que tiene un impacto muy fuerte en lo que es la educación. Entonces veíamos como muchos compañeros capaz se les dificultaba tomar exámenes, hacer trabajos prácticos, leer el material de las clases. Entonces ahí fue cuando dijimos, trabajemos acá, empezamos a investigar, nos contactamos con muchos psicopedagogos, psicólogos, que ahora voy a contar un poco más, y así empezó Lecto, así empezamos, y esta nueva versión que ya publicamos hace unas semanas se puede acceder desde cualquier celular, computadora, tablet, directo desde el navegador, entrando a lecto.app se puede usar. Ya cualquiera la puede usar de forma completamente gratuita y esta versión también ya tiene 5.000 usuarios, que es una alegría enorme pensar que algo que empezó como un proyecto escolar esté teniendo este impacto, y es genial porque todo el tiempo nos llegan mensajes de personas que la usan, que les sirve, psicopedagogos que la usan con pacientes suyos, escuelas, maestros que la usan con sus alumnos, y eso la verdad es hermoso. Y desde 2020 también, cuando lanzamos nuestra primera versión, conseguimos el apoyo de DIFAM, que DIFAM es la ONG de dislexia más grande de Iberoamérica, está en muchísimos países hace más de 20 años y ellos tienen una experiencia enorme y un alcance tremendo, entonces realmente tener su apoyo es genial y nos ayuda mucho en este proceso de ir aprendiendo, porque es algo que capaz a veces no conocemos del todo, entonces poder aprenderlo y hacerlo es muy bueno. Lindo proyecto, ¿no? Jóvenes, 17 años, dedicándose a mejorarle la vida a los demás, vale la pena, ¿eh? Los que hacen bien público generan orgullo y por eso nos gusta presentarlos. Y van en sintonía con lo que venimos recorriendo en el programa de hoy, ¿no? Innovaciones, maneras de intervenir, experimentos con buena creatividad, con formas de la creatividad, caminos para llegar a lo que en definitiva nos importa, que es mejorar la vida de todos, todas y todes, ¿no? En este concepto que es el bien público. La próxima semana hay mucho más, nos seguimos cuidando, barbijo, distanciamiento, alcohol en gel,
todos los protocolos para seguir haciendo el programa juntos. Gracias. Chau.